Bueno, como complemento a este curso de ordenación del territorio que hemos grabado y a la vista de una serie de consultas que me han formulado pues bastantes usuarios y teniendo en cuenta también mi propia experiencia personal asesorando planes en muchas partes del mundo y formulando planes de ordenación del territorio, voy a intentar sintetizar en 10 puntos, en un decálogo de puntos, los errores que desde mi punto de vista son más comunes en los equipos que hacen planes de ordenación del territorio. Estos 10 puntos voy a explicar quizás las razones por las que se dan y a explicar también las consecuencias que tienen en los procesos de formulación de un plan. Bien, el primero de ellos es comenzar a la formulación, la fase de formulación del plan sin realizar eso que hemos llamado en este curso la fase preparatoria. Es decir, el plan del plan o el proyecto del plan, la preparación para iniciar con solvencia y con eficacia y con eficiencia ese proceso de formulación. Bueno, pues es muy típico que los equipos comiencen a trabajar inmediatamente sin antes haber pensado, haber planificado cómo va a ser su trabajo. Eso llamamos, en el curso hemos llamado fase preparatoria. Y esto tiene unas consecuencias. La primera es que cada miembro del equipo no conoce exactamente lo que desea o lo que se le pide, lo que debe hacer. Y tampoco sabe cómo se inserta su trabajo, su labor en el conjunto de elaboración del plan. Se trabaja de forma incómoda y crispada por ese desconocimiento y por esa incertidumbre de los miembros del equipo. Y luego hay otra consecuencia que seguramente quien tenga experiencia profesional la entenderá muy bien, que es sin esa fase preparatoria, sin esa programación de las tareas, el trabajo tiende a acumularse al final del periodo disponible para ello. Y esto al final pues supone el que haya que terminar justamente aquello que es lo más importante del plan, la fase final. Las propuestas se hagan de forma atropellada, de forma incómoda y bueno, al final milagrosamente se acaba, pero normalmente de manera poco satisfactoria. El segundo error que desde mi punto de vista se produce es la tendencia a buscar información de una manera indiscriminada y obsesiva. Parece que esta sería la obsesión. Claro, yo creo que eso a veces es porque es más fácil buscar información que ponerse a pensar, porque lo primero que hay que hacer es averiguar cuál es la información que parece relevante para el plan que vamos a hacer en la zona donde se va a hacer y cuál es la información también existente, la información de que se dispone ya y que es fácilmente accesible, qué calidad y qué fiabilidad, qué homogeneidad tiene esa información y, por supuesto, las lagunas informativas que existen. Bueno, habría que entonces identificar primero esta información relevante y después verificar de esa información relevante cuál es aquella de que se dispone con suficiente calidad y fiabilidad y solo entonces orientarse a buscar justamente a rellenar las lagunas informativas que hacen. Bueno, esta tendencia a ponerse de una manera obsesiva, indiscriminada a buscar información tiene varias consecuencias. La primera es que se acumula demasiada información, incluso mucha información irrelevante, que no aporta conocimiento, entendimiento al ámbito del plan, al territorio que se va a planificar, sino que lo que hace es ruido, hace mucho ruido. Incluso a veces se podría decir que detrás de un cúmulo de información irrelevante o que un cúmulo de información irrelevante no hay nada. Esa información irrelevante se comporta como una especie de columna o de cortina de humo para no ver quizás en muchas ocasiones o para ocultar la ausencia de ideas y la ausencia de interpretación que adorna o con la que se está haciendo ese plan. Entonces se duplica mucha información. Frecuentemente esta duplicación de información resulta que es discordante, incoherente y todo eso genera digamos gran incertidumbre y gran inseguridad entre los miembros del equipo. Téngase en cuenta que entre los miembros del equipo puede haber, y de hecho pues muchas veces hay personas que no tienen demasiada experiencia, entonces esto les crea mucha incomodidad. Cuando ven, por ejemplo, información, la misma información con procedencia de dos fuentes que son discordantes, bueno, esto genera esos problemas. Y luego frecuentemente se confunde en el diagnóstico lo que es información de lo que es diagnóstico, es decir, lo que es
desinformación de lo que es interpretación de esa información. Ese es el diagnóstico. Esta es la idea de los médicos, por ejemplo, que es el colectivo que más utiliza la palabra diagnóstico, ¿no? Pues una cosa es el análisis que encarga el médico al enfermo, que eso es información pura y dura, y otra cosa es la interpretación de esa información, no solamente, digamos, una interpretación objetiva, sino en términos del enfermo. Se dice en la medicina que no hay enfermedades sino enfermos, y cada enfermo seguramente requiere un tratamiento distinto para lo que aparentemente es la misma enfermedad. Bueno, pues esto es aplicable a cualquier otro sistema, entre ellos el territorial. Y luego todo esto tiene unas consecuencias, que es el desperdicio de recursos. Es muy caro captar información, en muchos países pues las bases de datos no están operativas, entonces pues hay que recolectar datos de una manera incómoda y costosa, y todo ello supone entonces un despilfarro de recursos. Así que error número 2, buscar de forma indiscriminada y obsesiva la información antes de pensar cuál es la relevante, cuál es la disponible, cuál es la fiabilidad que tienen las distintas fuentes y cuáles son las lagunas informativas. El tercer error que desde mi punto de vista se produce es enfatizar en el diagnóstico los aspectos descriptivos y verticales frente a los interpretativos y horizontales. Bueno, incluso también sobre o frente a los aspectos que tienen que ver con la imagen. Descripciones, continuas descripciones del sistema, descripciones verticales, pues descripciones sobre la geología, o sobre la geomorfología, o sobre la cobertura vegetal, o sobre el clima, o sobre la población, o sobre la economía, etcétera, descripciones verticales, pero que primando estos aspectos descriptivos frente a los interpretativos en términos de conflictos o en términos de problemas, o sea, frente a la forma en que funciona. En realidad es hacer un enfoque orientado sobre todo a la estructura del sistema, cuando lo que importa más es orientar el diagnóstico hacia el funcionamiento del sistema y hacia la imagen que transmite ese sistema territorial. Bueno, todo esto tiene unas consecuencias, que prima el enfoque de multidisciplinariedad frente al enfoque de interdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que quiere decir que cada especialista, entre los diferentes especialistas temáticos que hay, cada especialista se dedica a su propio campo, pero no hay o difícilmente hay interacción entre ellos. No se puede entender, por ejemplo, el aprovechamiento primario del suelo sin conocer la geomorfología del suelo, y todo esto implica una relación entre expertos del medio físico y expertos en agricultura, y todo esto sirve para cualquier actividad. Entonces hay que procurar que los equipos trabajen de forma interdisciplinaria, es decir, intercambiando constantemente información entre ellos y también pensamiento, opiniones, puntos de vista, interpretaciones, para que el producto, el diagnóstico, los problemas, los conflictos resulten de esa interacción entre las distintas informaciones. Tendencia de los miembros del equipo a centrarse en su propio campo, olvidando que la clave de la interdisciplinaridad justamente es justamente el que cada miembro del equipo debe opinar sobre los campos que no son los de su especialidad, sobre otros campos que no son los de su especialidad, pero desde su propio campo de especialidad. Bueno, esto parece una osadía. ¿Cómo puede opinar, no sé, un geólogo o un economista sobre el medio ambiente o sobre otras cuestiones? Bueno, pues claro que sí, porque todo problema, todo conflicto, toda potencialidad, oportunidad es multidimensional y no se entiende una dimensión sin la otra. Entonces, esta es la interdisciplinariedad, opinar todos de todo, pero cada cual desde su propio campo de interacción. También tiene una consecuencia esta idea de la obsesión por lo temático, por lo propio, un déficit de orientación entonces hacia los conflictos, los problemas y las potencialidades. Claro, si cada cual se centra en su propio tema, no va a entender los problemas que casi siempre son multidimensionales.
entre distintas componentes del sistema. Y eso pues supone que al final pues exista un déficit en el diagnóstico cuando se describe mucho, pero no se identifica lo que realmente interesa en el diagnóstico. ¿Qué conflictos se dan en el sistema? ¿Qué problemas producen esos conflictos? ¿Y qué potencialidades tiene el sistema para resolver los conflictos y los problemas y prevenir los futuros? El cuarto error quizás podría ser que hay un déficit de síntesis, documentos demasiado largos, confusos y de lectura tediosa. Bueno, es típico que encontremos con planes con muchas páginas y eso, en principio, hay que desconfiar de un plan demasiado grande. A mí me gusta plantear los planes, lo que es medular del plan es la síntesis del diagnóstico y la síntesis de las propuestas, y eso no deben ser nunca documentos demasiado grandes. Pueden ser documentos, bueno, no sé si atreverme a decir un número de páginas, pero pues pueden ser de 60, 70, 80, 100 páginas, pero no 1000 o 500 páginas, porque todo lo que es información se debe sacar a los apéndices o a los anejos a ese plan para que quede ahí recogida esa información, pero lo sustantivo tienen que ser documentos breves. Si son documentos grandes, se convierten en antipáticos y por lo tanto desaniman a la participación, a la lectura, al entendimiento, a la implicación de la ciudadanía, pues en el plan y luego en el proceso de gestión de ese plan. También es muy común que en el diagnóstico se ignore, se haga un enfoque demasiado técnico ignorando lo que es la percepción social, es decir, los aspectos subjetivos y cualitativos del diagnóstico, cómo la población percibe sus problemas, percibe sus conflictos, etc. Porque hay que hacer una síntesis entre los dos enfoques, el enfoque técnico y el enfoque de la percepción, el enfoque de la ciudadanía. Esa síntesis a veces no se da. Y luego esto produce esta idea de la déficit de síntesis, de documentos breves, sintéticos, orientados, como digo, a conflictos, problemas y potencialidades, pues produce en la ciudadanía también una sensación de que no entra en lo que importa. Hay muchas páginas, hay mucha información, pero realmente no se entra en lo que importa. Los planes se hacen para solventar conflictos, problemas y oportunidades, o aprovechar las oportunidades. Un error número 5 es la descompensación entre el diagnóstico en los planes, que suele ser muy extenso, muy largo, a veces tedioso, como decía, y lo que son las propuestas operativas del plan, es decir, aquello que realmente es la esencia. En realidad en el plan hay dos esencias, diríamos. Una es el diagnóstico, qué problema tiene usted, y otro, o qué problemas tiene el sistema, y otro son las propuestas, cómo voy a prevenir o afrontar esos problemas. Bueno, pues suele haber un exceso de diagnóstico y un déficit de propuestas, especialmente, y muchas veces incluso se ignoran o se olvidan o se produce cierta negligencia a incluir, o ciertas dificultades para incluir como propuesta del plan el sistema de gestión, la forma en que ese plan se va a gestionar, es decir, la forma en que ese plan se va a materializar. Yo tenía hace años, cuando usaba transparencias, una transparencia de Mafalda que la recuerdo mucho y desgraciadamente la he perdido. Y me gustaría reencontrarla para volverla a poner. Decía algo así Mafalda, decía, no queremos problemólogos, queremos solucionólogos. Bueno, pues ese exceso hacia los problemas sin proponer soluciones operativas es otro de los errores típicos y tópicos en los procesos de formulación de planes de ordenación territorial. El error que yo he puesto aquí como número 6, tendencia a promover enfáticamente la participación social, la participación pública y la concertación, pero déficit real de incluir los resultados de esa participación y de esa concertación, los resultados de la percepción social y de los puntos de vista de la ciudadanía y de los agentes y actores sociales, a incluir eso en el propio diagnóstico y luego en las propias propuestas del plan. Suele haber un exceso de talleres y reuniones formales de participación. En algunos países a esos procesos de participación se llama socialización del plan, pero
hay un defecto de repercusión real de las opiniones de la ciudadanía, la gente y actores en lo que al final se propone en el plan. Y todo esto tiene unas consecuencias, que es desconfianza, produce desconfianza entre los ciudadanos, entre los agentes, entre los actores sociales, y esa desconfianza se orienta pues a la sinceridad del plan y a la transparencia del plan. Bueno, esto al final pues produce un cierto descorazonamiento entre la ciudadanía, que es, no olvidemos, los ciudadanos, la sociedad, la ciudadanía es el verdadero cliente del plan. El cliente de un plan no es quien lo contrata, sino la sociedad a quien representa ese ente que contrata. El plan se hace para la sociedad, no se hace para esa entidad contratante. Un error número 7 es el déficit de pensamiento y del enfoque prospectivo en la formulación del plan. Bueno, ignorar que el presente, digamos, no existe sin el pasado y en cierto modo sin el futuro. Ignorar que en los sistemas y en el sistema territorial el tiempo es una dimensión sustantiva. Es una dimensión sustantiva. Creo que lo decíamos en una de las lecciones del curso, que en el sistema territorial no hay las dos típicas dimensiones que se suelen asociar o no hay solo las dos típicas dimensiones que se suelen asociar a los sistemas, estructura y funcionamiento, sino que hay dos más: la imagen que transmite y el tiempo. No podemos entender el sistema, no podemos hacer el diagnóstico sin tener muy presente el tiempo pasado, el pasado que ha hecho que el presente sea como es y no sea de otra manera. Bueno, entonces entender el pasado como una dimensión sustantiva del presente, de la situación actual, y entender también la evolución del sistema como una forma de entender el presente, hacia dónde estamos tendiendo. Entonces, frecuentemente esto tiene unas consecuencias. Frecuentemente en algunos países, sobre todo latinoamericanos, yo he observado, que es confundir el plan con la legalización de las tendencias. Por ejemplo, planes de expansión de las ciudades o planes de ordenación territorial en ámbitos supraurbanos, donde digamos que hay una dinámica. Quizás se entenderá mejor esta idea si me centro en lo que es las ciudades, hacia dónde crece la ciudad. A veces las ciudades crecen de una manera espontánea, pero que es inadecuada, ¿no? Hacia el extrarradio, ocupando mucha más superficie de la que realmente se necesita, creciendo más en superficie que en tasa de población, etcétera, por unos ámbitos que no son los adecuados, a veces ocupando zonas de riesgo, etcétera. Bueno, pues se tiende a todas esas tendencias a legalizarlas con un plan. Eso no es un plan, eso es en todo caso es un antiplan. Y otras veces el plan se limita a recoger efectivamente la extrapolación de las tendencias, entonces optando así por lo que en el curso hemos llamado escenario tendencial, que es un escenario generalmente indeseable. Las tendencias. ¿Y por qué suele ser indeseable el escenario tendencial? Pues porque obedece a intereses privados, a veces a intereses del más fuerte en vez de a intereses públicos y no necesariamente del más fuerte, porque prima el corto plazo sobre el largo plazo, que es algo en lo que tenemos que pensar. Quiero decir también, en relación con algunos de estos errores que he mencionado, que también es común confundir lo que es un plan con un estudio. En muchos trabajos que yo he asesorado, en muchos planes que yo he asesorado, me ha costado mucho trabajo explicarle al equipo y convencer al equipo de que no se utiliza la palabra estudio. Estudio es algo que se hace para conocer algo, para saber algo, pero un plan no se hace para eso. Un plan se hace para resolver algo, para aportar soluciones a una dinámica, a unos conflictos, etc. De manera que un plan no es un estudio, en todo caso sería un antiestudio. El plan no se hace para conocer, para saber, se hace para proponer, para solventar. Bueno, entonces, cuidado con llamar a los planes estudios. Es un error que también se suele cometer en muchas zonas.
El error número 8 son los plazos demasiado largos en los periodos de formulación del plan. Bueno, se tarda mucho en hacer un plan. Hacer un plan tiene que ser una cosa relativamente breve en el tiempo. Comprendo que la complejidad pues también dirá qué plazos se necesitan, etcétera. Pero hay que pensar que la información en la dinámica actual en que vive la sociedad pues se puede convertir rápidamente en obsoleta, que los problemas cambian de hoy a mañana, que las circunstancias cambian y todo eso. Y también esto tiene, además de la obsolescencia de la información y de los diagnósticos, produce descorazonamiento, desconfianza en los clientes hacia el plan, tedio en aquellas personas a las que se pide participación y concertación. Entonces, suele tener también una consecuencia esta idea de periodos demasiado largos en que hay una tendencia insana al perfeccionismo. Bueno, generalmente el afán perfeccionista es una cosa en principio que yo no voy a criticar, es buena, pero no me gustaría que no se olvidara que el conocimiento local de muchas personas y de muchos pueblos y de muchas civilizaciones se ha producido por el sistema de prueba y error. Bueno, entonces nuestro plan no tiene que ser un plan que sirva para siempre, ni tiene que ser un plan que sea el mejor y totalmente perfecto, sino que es una propuesta que en un proceso de planificación continua se puede ir perfeccionando después. Entonces, el exceso, luego mencionaré un error número 10, así que esto es, el plan hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido, si me permiten una expresión, el que da primero da dos veces. Bueno, pues hay que dar pronto, hay que empezar pronto, hay que hacer rápidamente los diagnósticos, hay que formular rápidamente las propuestas y hay que presentar el avance de plan para su aprobación rápidamente y luego hacer lo más corta posible ese proceso de tramitación. El error número 9 podría ser un exceso de atención de los técnicos de la contraparte. Generalmente los planes se contratan en empresas consultoras, equipos de profesionales, en concursos nacionales o internacionales. Pues bien, existe siempre la contraparte. Hay un equipo que es el que ha contratado o que ha sido contratado para formular el plan, para formular la propuesta del plan, y hay un cliente que se suele llamar la contraparte, que recibe ese documento y que tiene que abonar también los honorarios que se van a cobrar por esa aportación técnica. Bueno, pues frecuentemente es descorazonador para el equipo con qué frecuencia los técnicos de la contraparte se fijan demasiado en los aspectos formales, en el cumplimiento formal del contrato y quizás se discute menos en esos procesos de consulta con la contraparte los enfoques, ¿no? El estilo con el que se hace el plan, el enfoque con el que se formulan las propuestas, etcétera. Todo esto también produce desánimo en el equipo redactor, lo cual pues no es bueno para nadie. Y el error número 10, ya he aludido a él antes, es ignorar que la planificación es continua, que un plan de ordenación del territorio es un plan, es decir, es planificación, es, proponer la forma planificada de conducir el sistema territorial. Esto es un plan de ordenación del territorio. Entonces, ignorar es un error muy típico, que la planificación es continua, que el plan que hacemos, ese plan al que decía hace un momento que había que hacerlo en periodos no demasiado dilatados de tiempo, rápidamente para ponerlo en marcha, y luego hacer un seguimiento que va a ser ya ese propio seguimiento de la forma en que se va aplicando el plan y de los resultados que el plan va dando, ya es, el diagnóstico de la siguiente edición de ese plan, en un proceso de planificación continua. El plan tiene una vigencia de 4 o 5 años, bueno, incluso puede tenerla menos si algunos indicadores indican que no se está comportando bien. Bueno, pues continuamente este plan es siempre provisional, porque luego habrá otro, y luego habrá otro, y luego habrá otro, en un proceso de planificación continua que se prolonga indefinidamente en el tiempo, porque el futuro es indefinido, y el futuro lo tenemos que ir creando constantemente, pero de forma planificada. Bien, ya mencionaba como esta idea de que el plan se va a gestionar y que en el plan pues no tiene que ser un plan necesariamente, que sea lo mejor que sea,
pero no tiene por qué ser perfecto. Esta tendencia al exceso de perfeccionismo lleva a plazos demasiado largos que le quitan mucha eficacia al sistema. Solemos decir, aunque esto hay que tomarlo con todos los matices que ustedes quieran, que es mejor tener un mal plan que ningún plan. Bueno, que no queremos decir, en fin, en la cátedra dicen que en la cátedra en la política esto permitía la exageración, quizás estoy exagerando. Es preferible tener un plan que no sea quizás el plan perfecto, el plan mejor, eso es preferible a no tener ningún plan. Bien, estos son 10 errores típicos y tópicos que yo diría y que conviene que ustedes pues los tengan en cuenta pues para en la medida de lo posible no caer en ellos. Muchas gracias.